Para entender las enfermedades de la mama, tenemos que repasar la anatomía, la fisiología y la acción de las hormonas que actúan sobre ella. Son múltiples hormonas involucradas en su desarrollo histológico y su fisiología. Las etapas histológicas del desarrollo de la glándula mamaria permiten entender la relación entre estas y la aparición de neoplasias mamarias. El equilibrio hormonal es fundamental para el adecuado desarrollo mamario y el mantenimiento de un tejido sano, mientras que un desequilibrio hormonal podría asociarse con patología benigna y maligna de la mama. A este respecto, queda aún mucho por dilucidar. Evolución histológica de la glándula mamaria. En el neonato, la glándula mamaria comienza su formación a partir de la quinta semana de gestación, con una invaginación del ectodermo en el mesodermo de la región axilar, con lo que se inicia el desarrollo de los conductos mamarios. De manera que en los neonatos, sean varones o hembras, el tejido mamario solo está formado por los principales conductos galactóforos, quedando en estado de reposo subdesarrollado hasta la pubertad. Cuando en las hembras, al iniciarse el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, continúa el desarrollo de la glándula con el crecimiento de ductos, alvéolos y estroma que proliferan en forma notoria por la acción de estrógenos y progesterona en conjunto con las otras hormonas tróficas como la hormona del crecimiento, la insulina, el cortisol y las hormonas tiroidea, para dar origen a un sistema ducto lobulillar ramificado rodeado de estroma y tejido adiposo. Pero no es sino hasta el momento de la gestación que termina su desarrollo, cuando ocurren una serie de cambios en su estructura que permiten que cumpla con su principal función, como es la secreción láctea. Este sistema ducto alveolar ramificado presenta diferencias histológicas en la que distintas etapas del desarrollo mamario, desde la pubertad hasta la gestación, que dan origen a una clasificación de lóbulos mamarios en 4 tipos. El lob 1, o virginal, es el que predomina en las nulíparas, caracterizado por ser altamente proliferativo y poco diferenciado. El lob 2 y 3 se encuentran en estadios en progresión de madurez del desarrollo mamario, donde disminuye la proliferación epitelial y aumenta la diferenciación. Hay un aumento en el número de conductos, pero disminuye la celularidad. Estos tipos de lóbulos se encuentran en menor cantidad en la nulípara, siendo muy escasos los lóbulos 3. El lóbulo 4 se desarrolla únicamente en el embarazo y es el momento en el que culmina el desarrollo mamario por la acción conjugada de la prolactina y el lactógeno placentario. El epitelio se caracteriza por ser poco proliferativo y altamente diferenciado, con gran cantidad de unidades ductolobulirares terminales. A partir de la cuarta década de vida, ocurre una especie de involución, donde disminuyen progresivamente los lóbulos 3 y 2 hasta que a los 60 años aproximadamente la histología mamaria está conformada casi exclusivamente por el lóbulo 1. Es importante resaltar la relación que se establece en el grado de diferenciación del tejido mamario con el tejido de angiogénesis y la cantidad de receptores para estrógeno y progesterona presentes en los mismos, de manera que el lob 1 es menos diferenciado y tiene más angiogénesis y mayor número de receptores esteroideos que el lob 4. Estrógenos en la glándula mamaria. En la premenopausia, los ovarios son la fuente predominante de estrógenos séricos y solo una pequeña porción proviene de órganos periféricos. En contraste, la pequeña producción de estrógenos que ocurre en la mujer posmenopáusica proviene fundamentalmente de la aromatización de andrógenos adrenales y ováricos en tejidos extragonadales, como grasa y muslo. Sin embargo, es importante saber que existe una tercera fuente de producción estrogénica, que es en la propia glándula mamaria. La mayoría de los estrógenos presentes en los tumores mamarios derivan principalmente de la síntesis de novo en la propia glándula mamaria. De hecho, en las concentraciones de 17-B-estradiol presentes en los tejidos cancerígenos de la mama no se diferencian entre mujeres pre- y posmenopáusicas, mientras que los niveles de 17-beta-estradiol circulantes son el 90% más bajos en la posmenopáusica, confirmando la teoría de la producción local de estrógenos más que el aporte sistémico de estrógenos en la mama.
Este fenómeno se explica por el desarrollado proceso de la esteroidogénesis mamaria, en el cual intervienen tres complejos enzimáticos principales: la aromatasa, que convierte principalmente androstenediona a estrona, siendo este el sistema enzimático más importante en la producción estrogénica de novo en la mama y está ubicado en el estroma. La sulfatasa de estrógenos hidroliza el sulfato de estrona a estradiol. La 17B hidroxiesteroide deshidrogenasa. 17B hidroxiesteroide deshidrogenasa. Largo. Aunque es una enzima bidireccional, convierte estrona a estradiol. Receptor estrogénico. El hecho de que el tejido mamario normal contenga receptores para estrógenos y progesterona permite apoyar este mecanismo mediado por receptores como responsable de la acción de las hormonas sobre el desarrollo mamario. A los receptores estrogénicos se les considera parte de la superfamilia de receptores esteroide-tiroideos. Hasta hoy se conocen en humanos dos tipos, los alfa y los beta, codificados por genes muy diferentes. Ambos son cadenas polipépticas simples, similares, pero con ciertas diferencias estructurales que les confieren características individuales. Ambos receptores poseen funciones diferentes de acuerdo al tejido donde ejercen su acción. El receptor alfa se ubica principalmente en las células epiteliales ductolobulares, terminales en el epitelio mamario, y el beta se encuentra generalmente ubicado en la grasa, estroma y células mioepiteliales. Activación del receptor. Vía genómica. Las hormonas circulantes, una vez liberadas de la proteína transportadora, difunden pasivamente a las células. Sintetizado en el protoplasma, se encuentra en forma inactiva, unido a proteínas al acoplarse la molécula del ligando con el receptor estrogénico. Se forma el complejo ligando-receptor estrogénico, el cual dimeriza, cambio necesario para la unión del ligando con un receptor estrogénico más el ADN. Vía no genómica. Además del mecanismo de acción a través de los receptores nucleares determinantes de las acciones genómicas, hoy se conocen hechos que apoyan la existencia del receptor estrogénico de membrana, capaces de iniciar reacciones moleculares por una vía no genómica. El modo de acción no genómico del estrógeno y general de todas las hormonas esteroideas es un proceso rápido, que ocurre en unos pocos segundos o minutos y no requieren de procesos de transcripción, síntesis de nuevas proteínas para poder producir su efecto primario. Por esta razón, debe ser mediado por un receptor localizado en la membrana. Son un ejemplo de señales estrogénicas por vías no genómicas: la activación de la MAPK, la sinasa regulada por estímulos extracelulares y la sintetasa del óxido nítrico. Progesterona en la glándula mamaria. Los cambios proliferativos en la mama femenina premenopáusica son controlados principalmente por estrógenos y la progesterona. Otras hormonas como la prolactina y los factores de crecimiento también ejercen un rol importante. Sabemos que la actividad mitótica en las mamas es máxima durante la fase lútea, que como es bien sabido está denominada por la progesterona y por el cuerpo lúteo. Prácticamente en todos los mamíferos, la progesterona es el principal estímulo hormonal para el crecimiento y diferenciación de las mamas en la menopausia, donde la concentración de estrógenos es muy baja y los de progesterona ausente. La actividad mitótica es muy baja. También se ha demostrado que el efecto de administración de progestágenos en forma cíclica o continua sobre la mama es diferente. Los estudios de Grönholm y Kloss en células mamarias in vitro mostraron que los progestágenos administrados de forma cíclica aumentan la síntesis de DNA y la progresión del ciclo celular, mientras que las células son inhibidas durante la administración continua. Estudios realizados en tejido mamario adyacente a fibroadenoma han demostrado que la progesterona tiene efecto antiestrogénico, ya que disminuye el número de receptor estrogénico y aumenta la actividad de la 17-beta-hidrocortisona en dirección que cataliza la conversión de estradiol a estroma. El desequilibrio de las hormonas se ha asociado a desórdenes mamarios benignos, mastoidea y la enfermedad mamaria fibroquística, y malignos,
Al respecto merece hacer mención el estudio de Bitson, que en 1896, cuando informó sobre los beneficios de la oforectomía en el cáncer avanzado de la mama en las mujeres premenopáusicas. Varios mecanismos han sido considerados responsables de los efectos carcinogenéticos de los estrógenos. Estudios experimentales y clínicos muestran que el riesgo de presentar cáncer de mama estaba incrementado en las usuarias de la combinación estrógeno-progesterona. Sin embargo, el efecto de la progesterona sobre la mama es controversial, pues mientras algunos trabajos muestran un aumento de la proliferación epitelial e incremento de riesgo de cáncer mamario, otros estudios reportan disminución de la proliferación epitelial y del riesgo de cáncer. Y un tercer grupo de investigadores no le atribuyen a la progesterona influencia a la proliferación epitelial ni al riesgo de cáncer de mama. Las discrepancias observadas son probablemente debidas al hecho de que los diversos progestágenos utilizados tienen propiedades farmacológicas y farmacocinéticas diferentes, por lo que sus efectos biológicos no son equiparables. Andrógenos en la glándula mamaria. Algunos datos clínicos en humanos muestran una estrecha relación entre la presencia de receptores androgénicos y receptores estrogénicos y la intensidad de la proliferación epitelial mamaria. En atletas y transexuales que reciben andrógenos hay atrofia mamaria. El bloqueo de los receptores androgénicos en hombres se asocia con un aumento de riesgo de cáncer de mama y el tratamiento con andrógenos ha sido de utilidad en estos tumores. Las variantes hipoactivas de receptores androgénicos y mutaciones en mujeres muestran un riesgo incrementado de cáncer de mama. Algunos estudios señalan el efecto protector de la proliferación epitelial de los receptores androgénicos hiperactivos. Estos hallazgos clínicos coinciden con los resultados de un estudio experimental reciente. En monas, confusión ovárica cíclica. La administración de un antiandrógeno duplicaba la proliferación epitelial mamaria, al igual que sucedía cuando se administraba estrógeno, progesterona en monas ovariectomizadas. En cambio, la combinación de estrógeno-andrógeno no producía el mismo efecto, aun cuando la mayor parte de los resultados que el efecto de los andrógenos de la mama es antiproliferativo. Algunos han obtenido un aumento de la proliferación en cáncer de mama con receptores estrogénicos. Insulina en la glándula mamaria. Los estudios clínicos han demostrado una asociación muy consciente entre el sobrepeso, en especial la distribución de la grasa, y un aumento en el riesgo de cáncer de mama. Aunque en la premenopausia este incremento de riesgo es discutido, en la posmenopausia el riesgo aumenta en un 40%. El incremento de la grasa corporal favorece la insulinoresistencia, además de la producción de estrógenos. Como resultado de la aromatización periférica de los andrógenos, la hiperinsulinemia compensadora presente en la insulinoresistencia sería capaz de sobreestimular la producción de hormonas ováricas y adrenales, así como la proliferación de células tumorales mamarias por aumentar la actividad de esta a través de señales extracelulares, lo que podría explicar las asociaciones encontradas entre la obesidad, cáncer de mama. Por otra parte, siendo la estructura de la insulina similar a la del factor del crecimiento, esta por afinidad estimula al receptor del factor de crecimiento presentes en la glándula mamaria y como resultado se originan conocidos efecto mitogénico, mutagénico, antiapoptótico y estimulante de la aromatasa, que explicarían la correlación observada entre los niveles circulantes y el riesgo de progresión de cáncer de mama. También se ha observado que la hiperinsulinemia va asociada con la disminución de la proteína transportadora de hormonas esteroideas, lo cual aumenta la concentración de estradiol y testosterona libre disponibles para actuar en el tejido mamario. En síntesis, los mecanismos a través de los cuales la hiperinsulinemia compensadora presenta y estimula la proliferación epitelial son estimulando los receptores, cambiando de vía, aumentando estradiol y testosterona libre. Prolactina en la glándula mamaria. Las hormonas directamente implicadas en la fisiología de la mama, la prolactina, es la principal responsable de la producción láctea, incrementando a nivel celular la transcripción de
RNA para la síntesis de las proteínas lácteas, como la caseína. Su función requiere de una acción conjunta con otras hormonas lactogénicas como el lactógeno placentario y la hormona de crecimiento placentaria. Además, factores de crecimiento intervienen como facilitadores entre la acción mitogénica del estradiol y el lactótropo. Otras hormonas como las tiroideas también son requeridas para la adecuada función de la prolactina. El neuropéptido cerebral galanina ha demostrado un potente efecto lactotrófico en roedores, pero no se conoce aún el rol que desempeña en la lactación humana. La galactopoiesis es una función fundamental de la oxitocina y secundariamente la vasopresina, en respuesta al conocido reflejo neurohormonal eyecto lácteo. La prolactina fundamentalmente es producida en la adenohipófisis, pero también es sintetizada in situ en la glándula mamaria y secretada en la leche, en la que parece desempeñar funciones inmunológicas. También se ha reportado secreción de prolactina en quistes y tumores malignos de mama, y en endometrio, testículos, sistema inmune, en los que sus acciones aún quedan por definir. Un poco de anatomía de la estructura de la mama. Tiene tres tipos de tejido: el glandular, de tipo nódulo alveolar, que produce leche; el conectivo, que conecta los lóbulos; el adiposo, que ocupa espacios interlobulares. Tiene de 12 a 15 sistemas ductales, 40 lóbulos, de 10 a 100 acinos productores de leche, conductos terminales, conductos colectores y seno lactífero. Entre la vista externa tenemos el pezón, la areola del pezón, glándulas sebáceas, estroma, colágeno, grasa. Está irrigada la parte interna por la arteria mamaria interna y la parte externa por la arteria axilar. En la parte externa también está la parte inferior. Tiene ganglios linfáticos superficiales, el círculo venoso de Haller profundo, la vena axilar, perforante de la mamaria interna, intercostales posteriores. Fisiología de la mama. Mamogénesis: crecimiento prepuberal, crecimiento puberal, modificaciones gestacionales, modificaciones puerperales, producción de leche. Enfermedades benignas de la mama. Ahora entramos al tema. Como definición, es un grupo de alteraciones en el tejido mamario, las cuales no tienen la capacidad de diseminarse, que corresponden a mecanismos de tipo hormonal y factores externos. Tumores benignos pueden ser sólidos, quísticos, mastalgia, papiloma intraductal, procesos inflamatorios como mastitis o necrosis de grasa. Clasificación. Clasificación patológica de las enfermedades benignas de la mama. Lesiones no proliferativas. Pueden ser quistes, hiperplasia leve o de tipo usual, calcificaciones epiteliales, fibroadenoma, papiloma con cambios apócrinos. Lesiones proliferativas sin atipia. Tenemos adenosis esclerosante, lesiones radiales y esclerosantes complejas, hiperplasia moderada y florida de tipo usual, papilomas intraductales y por último las lesiones proliferativas con atipia, hiperplasia lobular atípica y hiperplasia ductal atípica. Alteraciones fibroquísticas. Enfermedad benigna más común, más frecuente, de 20 a 50 años, que tenemos dos tipos: de fibrosis y quistes. Los quistes son sacos en forma redonda u ovalada que están llenos de líquido dentro de los senos. Fibrosis: una gran cantidad de tejido fibroso. Su patogenia: involucran factores hormonales, como ser desequilibrio estrógeno-progesterona, concentraciones en exceso de estrógenos y disminución en las concentraciones de progesterona, de lo que hablábamos hace rato, concentración elevada de prolactina en sangre. Eso sería. Sobre el cuadro clínico, tendríamos una mastodinia bilateral cíclico, nódulos no adheridos en ambas mamas que aumentan de volumen en la etapa premenstrual, menopausa, tendencia a la involución. Diagnóstico: netamente clínico. Nos podemos
acompañar de un complementario que puede ser la ultrasonografía, donde vamos a ver áreas ecodensas, heterogéneas y masas quísticas. Tratamiento: alimentación libre de santinas, antiinflamatorios, progestágenos, bromocriptina. Actualmente se produce alfa-dihidroergocriptina. Larguito ese nombre. El alfa-dihidroergocriptina es un derivado del alfa-ergocriptina. El efecto dopaminérgico en el cuerpo estriado y en la hipófisis disminuye las concentraciones séricas de prolactina mediante la inhibición de adenilato ciclasa, dependiente de los receptores dopaminérgicos D2 en los lactotropos. Ahora, categorías pronósticas. Tenemos de tipos proliferativas, con cambios proliferativos sin atipia, y los proliferativos y atipia. Para el primero, sin riesgo de cáncer, un 70%. Sin riesgo de cáncer, un 26%. Y como vemos, con cambios proliferativos y atipia, el riesgo es 5 veces mayor para cáncer. Solo hay un 4% que no tenga cáncer. Fibroadenomas. Masas mamarias benignas. 10% de las mujeres con frecuencia la tienen, que es mayor frecuencia entre los 20 y 30 años. Representan anomalías embrionarias focales del lóbulo mamario, consta de estructuras glandulares y quísticas rodeadas por estroma celular. Su cuadro clínico: son tumores solos, pueden afectar a una o ambas mamas, es movible bajo la piel, indoloras, elásticas, tienen bordes lisos y bien definidos y desaparecen con la menopausia. El diagnóstico es clínico, también se puede usar una ultrasonografía mamaria y un BAF. Tratamiento: observación, la exéresis completa o parcial y si hay aumento de tamaño. Mastitis: afección inflamatoria de la mama, puede acompañarse o no de infección, se asocia con la lactancia materna. Absceso mamario, complicación más frecuente en la segunda y tercera semana posparto. Su etiología es la éxtasis de leche, hay mucha leche, la mala técnica de lactancia, succión inefectiva, restricción de la frecuencia o duración de las tomas, bloqueo de los conductos lácteos, y la infecciosa mayormente por estas dos, por el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus alvos, que son coagulasa positiva. Factores predisponentes: edad, menores de 21 y mayores de 35 años, que tengan episodios previos, paridad, una nutrición deficiente y trabajos fuera del hogar. Tipos de mastitis no puerperal: mastitis periductal, mastitis superficial, mastitis granulomatosa, absceso de las glándulas de Montgomery. Cuadro clínico: masa dolorosa en la mama, un eritema en la zona de la masa y fiebre. El tratamiento: tenemos fármacos como la diclofenac, ampicilina, cefalexina, amoxicilina más ácido clavulánico y la eritromicina, que las tomas varían entre 6 a 8 horas con la misma cantidad de 500 miligramos de 10 a 14 días. Ectasia ductal: afecta a mujeres entre los 40 y los 50. Conducto del seno se dilata y sus paredes se hacen más densas, lo que puede causar que se tape y haya una acumulación de líquido. Su cuadro clínico: que vamos a tener una secreción verde o negra pegajosa, espesa, el pezón y el tejido adyacente doloroso al tacto, eritema, un diagnóstico diferencial con carcinoma subalveolar. Tratamiento: sintomático, hay que manejar los síntomas, la extirpación del conducto anormal, la exéresis. Papiloma intraductal: formado por células que provienen del revestimiento de un conducto terminal de la mama, solitario y de crecimiento lento, descarga serosa o sanguinolenta por el pezón, espontánea y unilateral. El diagnóstico diferencial de cáncer de mama: ectasia ductal, mastopatía fibroquística. Citología: el tratamiento es la extirpación del conducto afectado. Cáncer de mama. La definición de cáncer de mama tenemos que es un crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio y de los conductos o lobulillos mamarios y que tienen la capacidad de diseminarse. Incidencia: la neoplasia más común a nivel mundial son 23%, 715 millones de casos nuevos en países de desarrollo y 577 millones de casos nuevos en países en vías de desarrollo.
Factores de riesgo. Los factores de riesgo tenemos una historia familiar con aumenta 2 veces el riesgo por familiar de primer grado. Ser portador conocido de genes de BRCA1 y 2. Edad. Es más factor de riesgo cuando tiene mayor a 40 años. Cada vez que cumple más años aumenta el factor de riesgo. Exposición a la radiación ionizante y cáncer de mama previo. Factores protectores. Menopausia antes de los 45 años y la ablación ovárica. Eventos en la progresión del cáncer de mama. Riesgo genético predisponente, que es el BRCA1 y 2, hiperplasia sobre estimulación, supresión de apoptosis, cáncer in situ, mutaciones en las vías de muerte celular, inestabilidad genética. Clasificación. Clasificamos el carcinoma ductal de un 70-80% y un carcinoma lobular de un 10 a 20%. El ductal, intraductal, in situ, invasivo con componente intraductal predominante, inflamatorio, medular con infiltrado linfocítico, mucinoso, papilar y tubular. El carcinoma lobular es in situ, invasivo con componente in situ predominante. Cuadro clínico. Retracción cutánea, vamos a ver un pezón retraído sobre el lugar de la patología, una erosión del pezón, descarga por el pezón, asimetría, piel naranja, eritema, adenopatía axilar, masa palpable. El diagnóstico es clínico, también se puede usar ultrasonografía mamaria, una mastografía y un BAF. El interrogatorio, hay que saber bien la historia clínica, la sintomatología, la historia de la patología mamaria, antecedentes patológicos personales, cambios cutáneos, cambios en el pezón, ganglios axilares y supraclaviculares. Hay que tomar en cuenta todos los ganglios. En la ultrasonografía de mama hay que diferenciar la masa sólida de la quística. Masa palpable no vista en mamografía en menores de 35 años. La mastografía. Detección cada 2 años a partir de los 50 a los 69 años o a partir de los 40 años si tienen familiares directos como madre, hermanas o hijas con cáncer de mama. Hay que ser muy recurrente. Diagnóstico a cualquier edad. Clasificación de BRAT. 7 categorías del 0 a 6. Clasificación de BRAT. Categoría 0. No clasificable, requiere un estudio complementario. Aquí tenemos la mama derecha, un aumento de densidad en la mitad superior de la mama que no existe en la mama izquierda. Categoría 1. Normal. Escrutinio de rutina. Mamografía normal. Categoría 2. Hallazgo benigno. Escrutinio rutina. Control en 2 años. Aquí tenemos en las imágenes A y B, fibroadenomas parcialmente calcificado, C, calcificaciones vasculares y D, ganglio intramamario. Categoría 3. Hallazgo probable benigno. Se requiere seguimiento a corto plazo, control a los 6 meses adicionales y precisa durante 2 años o más para demostrar estabilidad de la lesión. Aquí tenemos en la imagen A un fibroadenoma y en la imagen B un quiste simple. Categoría 4. Anormalidad sospechosa. No es característica, pero existe riesgo razonable de malignidad. El control es cada 6 meses. Aquí en la imagen vemos un fibroadenoma. Categoría 5. Altamente sugestivo de la malignidad. Aquí vemos calcificaciones y todo con sentido arboriforme. Carcinoma multifocal. Categoría 6. Malignidad comprobada. Este es un carcinoma ductal. El BAF se realiza después de un estudio de imagen. Se extraen células epiteliales, tiene una sensibilidad de 87%, no permite distinguir entre un carcinoma in situ de un infiltrante. Falsos negativos de un 4 a un 10%, muy bajo. El tratamiento, una mastectomía radical o parcial, muy depende de la masa. Radioterapia, después de la mastectomía, una quimioterapia también muy aconsejable y una hormonoterapia. La prevención, la autoexploración de 7 a 10 días después de iniciar el periodo menstrual, posmenopáusicas, un día fijo al mes, el examen clínico anual a partir de los 25 años, mamografía de cribado.
Y muchas gracias, eso es todo.